Hola. Antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Me vi envuelto en una historia de terror y aún así tengo que trabajar. Capítulo 141. El caramelo de la nostalgia me devuelve a mi mejor condición. En otras palabras, esa versión de mí sigue siendo yo. No me hace más inteligente o más fuerte de lo que realmente soy. Confiar demasiado en el estado que proporciona y bajar la guardia es peligroso. Lo sabía. Apreté los dientes mientras el dolor brotaba de mi brazo derecho, o más bien, del espacio vacío donde solía estar mi brazo derecho. Había perdido el momento de tomar otra dosis. Maldita sea. Me descuidé. Con nuestra zona segura a punto de desaparecer en menos de una hora, y el repentino avance que nos permitió reabrir el supermercado, me había distraído. Y el precio fue un dolor insoportable. El brazo que me había cauterizado para detener la hemorragia. Cada palabra usada para describir ese proceso ahora me apuñalaba como una agonía cruda y abrasadora. HHK. Mis piernas flaquearon y casi me derrumbo. Por costumbre, intenté apoyarme con mi brazo derecho, solo para tropezar, dándome cuenta de que no estaba allí. Apenas logré estabilizarme con mi mano izquierda. Pero está bien. Agente. Ese solo un momento. El agente bronce intervino rápidamente, apoyándome por detrás mientras jadeaba. Go Yeon-jeon se apresuró, comprobando mi estado. Luego, me presionó urgentemente por algo. ¿Y el caramelo? ¿Dónde está? Ah. Date prisa. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta con la mano que me quedaba. Pero Go Yeon-jeon fue más rápida. Ella rebuscó en mi bolsillo, sacó el caramelo y rasgó el envoltorio. Todo lo que tengo que hacer es comer eso. Lo sabía. Realmente lo sabía. Agente Uvas. Quizás eran las endorfinas haciendo efecto, pero un pensamiento cruzó mi mente de repente. Caramelo de la nostalgia. Solo me quedan 2. ¿Quién sabía cuántas historias de terror más tendría que pasar? Realmente necesito tomarlo. ¿No podría simplemente aguantar con el creador de la felicidad en su lugar? La hemorragia ya se había detenido. Y desde el principio, mi plan había sido asegurarme de que pudiéramos escapar incluso si tenía que perder un brazo. El supermercado ya había reabierto, así que mi objetivo se había logrado. Si considero la eficiencia del artículo. En lugar de desperdiciar uno aquí significaría. Le quité el caramelo de la mano. Luego lo volví a poner en su envoltorio. ¿Qué estás? Luché por volver a meter el caramelo envuelto en mi bolsillo, luego busqué otro artículo en su lugar. Un pequeño dispositivo en forma de palo. Creador de la felicidad. Este servirá. Está bien. Me moví para inyectarlo, solo para darme cuenta de algo. No podía enrollarme la manga para exponer mi piel. Porque no me quedaba manga para enrollar. Agente, lo siento, pero podría inyectarme esto. Es un analgésico. Pero la forma en que la expresión del agente bronce se endureció me dijo que él sabía exactamente de dónde venía este artículo. Compras en el hogar de delusión. A este paso. No es momento para eso. Por favor, solo. Afortunadamente, en lugar de discutir, el agente bronce respiró hondo, se enrolló la manga restante y me inyectó el creador de la felicidad. Pic. Un pequeño sonido. La droga se extendió por mis venas al instante. Ah. El dolor se desvaneció. La calma se instaló. Una paz inquietante. La ansiedad y el pánico se hicieron polvo, desvaneciéndose. Y luego, nada. Ja. Me puse de pie suavemente, sin tropezar esta vez. Gracias. Pero, un silencio inquietante flotaba en el aire. ¿Por qué? Todavía puedo moverme bien por ahora, así que prefiero no usar el caramelo. El artículo era demasiado valioso para desperdiciarlo. Go Yeon-jeon pareció leer ese pensamiento directamente de mi expresión. Ja. Mi compañera de promoción de Soñar Despierto Inc. dejó escapar un profundo suspiro. Luego, desvió la mirada deliberadamente con una expresión complicada en su rostro. Ella debió haberlo entendido al menos hasta cierto punto. Pero una persona no lo hizo. ¿Has estado caminando en esta condición?
El agente bronce miraba mi brazo faltante, su rostro en blanco por la incredulidad. Luego, como si se diera cuenta de algo, sus ojos volvieron a los míos. Esa poción. Cierto. Acababa de darse cuenta. ¿Para qué estaba destinada la poción de regeneración que le di? ¿Estás loco? No, no lo estoy. El creador de la felicidad mantuvo mi mente completamente nivelada. Exhalé lentamente, luego incluso forcé una pequeña sonrisa mientras respondía. Con una explicación racional, una con la que no podía discutir. Escucha. Fue la elección racional. ¿Qué? No estaba en peligro inmediato sin tratamiento, pero tú te estabas muriendo. Y si un veterano como tú no se hubiera unido a nuestro grupo, los civiles que solicitaron rescate habrían estado en un peligro aún mayor. Sí. Desde el principio, no había tenido en cuenta a los 2 estudiantes de secundaria que el agente bronce había estado protegiendo. Mi plan de rescate original se basaba en una estrategia de supervivencia de 3 personas en la escalera. Yo, Go Yeon-yeon, y el estudiante de secundaria del que yo era responsable. Un equipo de 3 personas. Estaba preparado para dejar atrás al agente bronce. Pero entonces, las cosas cambiaron cuando encontré la señal que dejó. En lugar de él, terminé con 2 estudiantes de secundaria impredecibles, uno apenas funcional y el otro completamente catatónico. Se complicó. Si hubieran sido adultos, tal vez podría haberlos ignorado. Pero eran solo niños. De 15 o 16 años. Abandonarlos no era una opción, no desde la perspectiva de una persona contemporánea. Al final, la mejor decisión fue clara. Salvar al agente bronce. Y como no podía permitirme desperdiciar caramelos nostalgia, la mejor alternativa era la poción de regeneración. Lógicamente hablando, incluso sin mi estrategia personal a largo plazo, fue la decisión más racional como agente de rescate. Así que, sigo pensando que mi decisión fue la más lógica. Pero la expresión del agente bronce se oscureció. Cuando finalmente habló, su voz era tensa. Entonces, ¿por qué? Sin embargo, en ese momento. Golpe. Los 3 agentes giraron la cabeza hacia el sonido. ¡Ah, mierda! Alguien se había estado escondiendo detrás de la tienda, observándonos, y en su pánico, dejó caer una taza de camping. El culpable torpemente la recogió y la colocó de nuevo mientras nos miraba nerviosamente. Uno de los estudiantes de secundaria que el agente bronce había estado protegiendo. ¡Maldita sea! Rápidamente me puse la chaqueta sobre la parte que me faltaba del brazo, ocultándola. Hablemos de esto fuera del supermercado. El agente bronce abrió ligeramente la boca, como si fuera a decir algo, pero luego, su expresión se torció con pesar. Sin decir una palabra más, simplemente bajó la cabeza y se alejó hacia el extremo de la sección de camping. Go Yeon-yeon suspiró, mirando entre el agente bronce y yo, luego lo siguió en silencio. Mientras tanto, con el estudiante de secundaria aún dudando, se acercó a mí. Lo siento. Sé que no intentabas escuchar a escondidas. Está bien. No, es solo que... El estudiante dudó, luego finalmente habló correctamente. Quiero decir, sobre lo que dije antes. ¿Cómo actué? Parecía que se había dado cuenta de algo al escuchar nuestra conversación. Que los agentes habían estado arriesgando sus vidas para salvarlos. Y ahora, estaba pensando en su propio comportamiento, sus arrebatos, sus errores. Uf. Incluso los adultos se emocionan en situaciones extremas. ¿Cómo podría esperar que un niño fuera diferente? El hecho de que se estuviera disculpando ya era más de lo que esperaba. Incluso si, en el fondo, parte de su disculpa provenía del miedo. O, de la preocupación de que, si me enfadaba, podría abandonarlos y escapar solo. Está bien. Disculpa aceptada. Solo aguanta un poco más hasta que salgamos de aquí. El estudiante dudó, luego de repente soltó. Esta vez, cuando nos vayamos, robaré correctamente. Ah. Está bien. Le di una palmada en el hombro con mi mano restante. Esta vez, no tendremos que robar nada. Porque no íbamos a correr ese riesgo de nuevo. El estudiante pareció un poco confundido, pero asintió, luego regresó en silencio con sus amigos.
Por un momento, me quedé solo. Se sintió un poco incómodo. Quizás me había acostumbrado demasiado a tener un amigo que entendía completamente mi proceso de pensamiento. Pero, de todos modos. Ahora, solo quedaban los pasos finales. Y, esta parte. Incluso con un grupo más grande, tenemos dos métodos de escape diferentes. Podemos salir. Metí la mano en mi chaqueta y saqué los objetos más cuidadosamente guardados en mi poder. 2 sobres blancos. Certificados de regalo. Luego, me senté en silencio y repasé mi plan final una vez más. Hasta que todos estuvieran listos. Después de un rato. Ambos tienen el caramelo en la boca, ¿verdad? Sí. Ambos lo tenemos. Bien. Revisé a los estudiantes de secundaria mientras se cuidaban mutuamente, luego me volví hacia los agentes. Los dos, que habían restaurado meticulosamente la sección de camping a su estado original, me miraron con expresiones tensas. Todas las instrucciones estaban dadas. Ahora, es hora de irse. Los 6 salimos del tercer piso y comenzamos a descender con calma. Débiles ecos de una vieja canción pop, risas y carritos de compras rodando llenaban el aire. Ja. De ninguna manera, eso es demasiado caro. Vuelve a ponerlo. El animado parloteo de los compradores nos rodeaba. Solo habían pasado 3 o 4 días, pero la normalidad de todo se sentía abrumadoramente reconfortante. Por supuesto, estas voces del pasado no nos veían, ni nos oían, ni nos reconocían. Una inquietud creciente aún persistía. Así como la tensión. Disculpe. Uno de los estudiantes de secundaria rompió el silencio. Detrás de nosotros. SHH. Le advertí en voz baja, empujándolo hacia adelante. Ya había visto lo que él vio. Al pie de la escalera mecánica, alguien estaba parado, mirándonos fijamente. Ojos inyectados en sangre, ropa sucia, labios murmurando algo incomprensible. Una vez, esa persona también debió ser común, alguien que acababa de salir a comprar víveres rápidamente por la noche, todavía vistiendo la misma ropa casual que había usado meses atrás. Una persona desaparecida a largo plazo. Acerqué al estudiante de secundaria a mí. No sonrías. No parezcas nervioso. Si sonríes, piensan que sabes una salida y te siguen. Si pareces ansioso, sienten debilidad y te siguen. No podemos salvarlos. No tenía sentido torturarnos con falsas esperanzas o miedo. El estudiante de secundaria tragó saliva y asintió, bajando la cabeza mientras se pegaba a mí. La persona desaparecida a largo plazo que nos observaba arrastró su pierna rota y su cabello enredado mientras subía a la escalera mecánica. Porque quería irse. Pero no era el único. Podía sentir las miradas. Detrás del mostrador de la carnicería, detrás de los expositores promocionales, junto a los empleados. Murmurando, llorando, riendo, mirando fijamente. Y ahora, todos subían a la escalera mecánica. El primer piso estará lleno de ellos. Eventualmente, cuando sean atrapados por los empleados, se convertirán en suministros y desaparecerán. Por la noche, los pisos inferiores serán limpiados, y el siguiente grupo de víctimas deambulará por la tienda solo, creyendo que son los únicos atrapados aquí. La inquietud me recorrió la espalda, incluso a través del efecto adormecedor del analgésico. Ni demasiado rápido, ni demasiado lento. Seguimos avanzando. Y pronto, regresamos al lugar por donde habíamos entrado. El primer piso. Frente a las cajas. Hagamos esto rápido. Tomé al estudiante de secundaria del que era responsable y, en lugar de dirigirnos a la salida, fuimos directamente a la caja. Cada uno de nosotros tomó un bocadillo y una bebida enlatada de los estantes cercanos. A mi lado, la respiración del estudiante de secundaria era entrecortada mientras luchaba por mantener la calma. Era una tarde de día de semana, y la tienda estaba relativamente tranquila. No había filas en las cajas. Sin problemas, llegamos a la caja. Saqué el certificado de regalo de mi bolsillo y lo golpeé ligeramente contra el mostrador. Disculpe. HM. La cajera levantó la cabeza bruscamente, mirándome directamente. Así es. Ella me reconoció. Oh, un cliente.
Ese era el poder de los certificados de regalo. Nos identificaba como clientes legítimos. Si usamos certificados de regalo, podemos simplemente salir. Ya no había necesidad de engañar al supermercado. Por favor, cóbreme esto. Oh, por supuesto. Bip. Bip. La cajera escaneó mis artículos alegremente y aceptó el certificado de regalo. Por cierto, no podemos dar cambio por certificados de regalo en unidades de 100 wons, pero si me da 600 wons en efectivo, puedo redondearlo a los 1000 más cercanos. Está bien. Tómelo así. ¿Está seguro? De acuerdo. Ella me entregó 4 certificados de regalo de 10.000 wons y 8 billetes de 1000 wons como cambio. Inmediatamente, le pasé parte del cambio al estudiante de secundaria a mi lado. Siguiendo mi ejemplo y con una voz ligeramente temblorosa, repitió el proceso. Y esto también, por favor. Para que la cajera no encontrara nada extraño, nos aseguramos de que nuestras compras coincidieran con la cantidad exacta necesaria. Y entonces... Gracias. Gracias, vuelva a visitar Lucky Mart. Pasamos.